Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me confirman si se escucha? Para que empecemos. Sí, profesor, se escucha. Súper, muchas gracias. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Angélica, Buenas ¿cómo tardes, estás? profesor. Buenas tardes. Ya, vamos a empezar. Entonces, como les comenté la semana pasada, lo que vamos a empezar a revisar hoy tiene que ver ya con el psicodiagnóstico, con herramientas diagnósticas, digamos, para los pacientes infantos juveniles. Ya, entonces, ese va a ser el primer acercamiento que vamos a tener ya más explícito, digamos, a un grupo etario. ¿Ya? Porque importante respecto al psicodiagnóstico es que obviamente va a variar dependiendo de al grupo etario que yo me dirija y un poco las consignas van cambiando acorde a eso, ¿ya? Entonces siempre es como el factor a considerar, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se suele trabajar con los pacientes infantos juveniles como elemento esencial como proceso psicodiagnóstico? Es el tema de la grafía, ya los dibujos, específicamente las pruebas gráficas, que bueno, ahí hay una alta gama de pruebas gráficas que probablemente han escuchado, han visto, ya como es el test de la persona bajo la lluvia, ya el test de la persona humana, el HTP, que es el House Tree Person. Hay un montón de test gráficos que permiten, de cierta forma, tener un acercamiento inicial más en contexto psicodiagnóstico o también puede ser durante el proceso terapéutico, ya como un indicador de cómo va, entre comillas, avanzando la psicoterapia, ya como un indicador de seguimiento no exclusivamente del psicodiagnóstico, pero por lo general son muy propios del psicodiagnóstico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo, después lo vamos a revisar al final cuando tengamos ya la información de la clase, pero no sé, ¿qué les llama la atención, por ejemplo, de este dibujo en particular? Ya el que les presento aquí en la primera diapositiva, el de acá. Cosas que les llamen la atención, digamos. Está lloviendo y está sin paraguas. Ya, o sea, la persona está sin paraguas, ¿cierto? ¿Qué más? El joven con sus brazos estirados. Ya, ¿qué más les llama la atención? ¿Estará hecho por un niño o un adulto? Adulto. Yo diría que niño, Ya. ¿Por qué niño, Angélica? porque están desproporcionadas las partes del cuerpo humano. Eso me Ya. llama la atención. Como los brazos más alargados, digamos, y Brazos las más piernas más cortas. alargados, eso, las piernas más cortas. Sí, y eso, bueno, lo que yo he visto, los niños tienden como a hacer eso, dibujos como desproporcionados. Lo que sí, el contorno, el rostro, eso lo logra hacer, pero Mm, la desproporción me llama la atención. ya. Álvaro, usted me dijo a alguien más adulto. ¿Por qué se le ocurrió que fuera alguien más adulto? Es que algo subjetivo, profesor, porque va a depender de la habilidad de la persona a la que se somete el examen. Ya. Puedo tener Pero a de- alguien que sea adulto y que no mm, tenga la habilidad tan desarrollada en cuanto al dibujo. ya, pero aquí, ¿qué, Sin qué del embargo, dibujo eso? Sin embargo, la relación que tiene de una persona bajo el agua, ya de relacionar que hay vehículos, entender bien el contexto que hay una calle, que hay un tránsito, también entiende el contexto del entorno muy bien porque él entiende de que él no está solo en su entorno, que hay más personas y también las personas tienen una dirección. Las ventanas también hacen pensar que también maneja el espacio o las figuras de su alrededor, los edificios. Tiene una buena comprensión del entorno para ser un niño. A mí pensar, por supuesto. Ya. Ahí Carla estuvo diciendo algunas cosas en el chat. ¿Por qué un joven? ¿Por qué piensa que alguien más grande también? ¿O qué cosas le llamaron la atención? A ver. Dice, ya, por la forma del dibujo y la distribución. Ya, ok. ¿Algo más que le llame la atención del dibujo o que en general les parezca llamativo? Ya. Entonces que después vamos a volver acá para que tratemos de adivinar qué edad tendría la persona que dibujó esto. ¿Ya? Entonces, como primer ahí, el hombre que está debajo del agua mirando hacia arriba. El hombre que está debajo de... Ah, ya, este, claro. Ok. Si ahí después vamos a volver a este porque este es un test de persona bajo la lluvia, que es lo que vamos
a revisar más hacia el final. Y ahí les voy a contar más o menos algunas cosas que al menos a mí me llaman la atención. Ya, entonces, em, ¿en qué va a variar las diferentes formas en que se evalúa, en que varía la evaluación psicológica a lo largo del ciclo vital? Tiene que ver justamente con el factor de la edad en una primera etapa, ya esto del ciclo evolutivo, está muy asociado con las edades. Ya de hecho, posterior a esta diapositiva vamos a ver cómo de 0 a 3 años el niño está en una etapa de grafía, de 3 a 7 años hay otra etapa, ¿cierto? Entonces es bien marcado por lo evolutivo, ya es como muy en la línea de la psicología del desarrollo, que ha estudiado esto como de cómo va variando el hombre a lo largo de su ciclo vital. Claro, se espera que los niños vayan evolucionando su forma de dibujar en base a la edad que tengan, ¿ya? Entonces ese es un primer indicador. Ahí, como dice, en la infancia temprana, la etapa escolar, la prepubertad, la adolescencia, después la adultez joven, la adultez media que se habla ahora, ¿ya? La vejez, que también tiene otras formas de llamarlo, pero en general tiene que ver con esa lógica. Cada uno de estos ciclos evolutivos va a responder a una etapa del dibujo, ¿ya? Entonces, en lo que son la infancia temprana sobre todo y esa primera etapa escolar, incluso incluyendo la prepubertad y la adolescencia, digamos, vamos a tener distintas etapas del dibujo, y ahí las vamos a ver también. No las voy a, entre comillas, spoilear ahora, pero es como el grabateo, lo preesquemático, bueno, y distintas otras etapas. Eso más tarde, o otra forma de verlo también, tiene que ver con el proceso madurativo, cognitivo, emocional y social, ya que ahí tenemos distintas formas de verlo. Tenemos lo que son las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget, por ejemplo, ya tenemos las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, que de hecho ahí es donde tenemos todo esto de la etapa fálica, la etapa anal, por ejemplo, la etapa oral, ya la etapa genital, la etapa pregenital. Todos estos elementos que Freud expone en tres ensayos sobre teoría sexual, ya que en general es como lo más polémico de su obra. Entonces ahí tenemos distintas formas de ver cómo estos procesos evolutivos o estos procesos de maduración, si los queremos ver de alguna manera, van a variar dependiendo del autor desde el que yo lo analice, ¿ya? Por lo general en los niños, quienes marcaron harto qué es lo que vamos a esperar dependiendo de la etapa vital en la que nos encontremos, son principalmente Piaget, ya con el tema del desarrollo cognitivo y la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson. Ya son los dos autores más grandes, digamos, en este terreno o en esta lógica, ¿ya? Ya, la evaluación de los 0 a los 3 años, ya en niños, ese proceso psicodiagnóstico, ¿cierto? Cuando yo les hable de evaluación, tiene mucho la lógica, no es lo mismo que el psicodiagnóstico, pero la evaluación es como el principal sinónimo, ¿ya? La principal herramienta que vamos a buscar durante ese psicodiagnóstico. Ahí, ¿por qué no se ocupa la palabra evaluación? Porque por lo general los niños o las personas lo tenemos asociado como a notas, ya como que está asociado a una evaluación tipo de que le van a dar una nota, de que le van a exigir ciertas cosas, ya ahí en los procesos psicodiagnósticos obviamente no está asociado a un rendimiento ya o a una forma correcta de ser o de ver la vida o lo que sea. Por lo tanto, es una palabra que no se ocupa tanto, pero en lo concreto, claro, el psicodiagnóstico es mucho una evaluación, ya en el sentido de que yo necesito evaluar, ¿cierto? Ver, calificar, más que una cuestión cuantitativa, digamos, lo que yo necesito es calificar una cuestión más cualitativa, ya más de qué es lo que yo veo a cierta edad, qué características me encuentro, ¿ya? Pero eso, entonces, de los 0 a los 3 años es una etapa que se va a caracterizar bastante por cambios psicológicos, no solo psicológicos, sino que también biológicos, ya muy, muy apresurados, muy acelerados. Por lo tanto, la principal forma de evaluación en niños de 0 a 3 años va a tener que ver con lo que tenga que ver con el lenguaje corporal, ¿cierto? Por la manera en que juegan, por la manera en que se comportan. El lenguaje obviamente no está dominado, ya o sea, si en promedio un niño probablemente a los 2 años ya está como elaborando frases completas, frases más como sistematizadas, digamos, desde el punto de vista como sintáctico. Claro, a los 3 años, si bien se comunica mediante palabras, no es el principal método por el cual un niño se comunica. Ya, o sea, se esperaría ya para los 4 años que un niño está hablando ya, digamos, la mayor parte del tiempo comunicándose mediante el lenguaje, pero antes de eso, obviamente, no es su principal dominio, por ende, hay muchas otras formas en que los niños se comunican, ¿ya? Lo otro que, por lo general, la evaluación es en niños tan pequeños, ya que esto se llama infancia temprana, esta etapa en realidad, como de 0 a 3 años, pero en esa infancia temprana, por lo general, son evaluaciones que están muy ligadas a las perspectivas de los padres. Por lo tanto, el sesgo de los padres es algo importante a considerar, ya porque quiénes van a ser los principales
elementos, digamos, que nos pueden dar un indicador de elementos conductuales, elementos emocionales, psicológicos de los niños van a tener que ver con los papás. Ya ellos como desde su propio sesgo, ¿cierto? Van a ser capaces de describir a sus hijos de tal o cual forma. Ya, por lo tanto, es importante tener eso en consideración. ¿Qué es lo que se va a preferir, por lo tanto? Es la evaluación conductual. Ya la evaluación conductual más que, por ejemplo, los test gráficos, más que obviamente las pruebas predictivas no irían al lugar, los psicométricos, por supuesto, no irían al lugar. Ya entonces la principal forma de evaluación es un poco a la antigua, es un poco más clásica, pero tiene que ver con lo observacional, ya con los elementos conductuales que yo pueda ir desprendiendo, ¿cierto?, de ese proceso de entrevista o de ir conociendo al niño. ¿Ya? Lo otro esencial es que en eso conductual, principalmente lo que yo voy a observar de un niño tiene que ver con la manera en la que juega. Ya como yo les dije en algún momento, en los adultos, la principal vía de acceso al inconsciente, decía Freud un poco al inicio de la psicología, ¿cierto? Tiene que ver con el lenguaje. En los niños la principal vía de acceso al inconsciente y a su mundo emocional, ya, y a su mundo a su mundo mental o a su psiquismo, es el juego. Ya, por lo tanto, el juego en los niños es tan importante como el lenguaje en los adultos. Por lo tanto, esa evaluación de 0 a 3 años va a estar muy caracterizada por lo que es el niño en un contexto conductual y específicamente en las conductas asociadas a jugar. Ya, o sea, un niño que en general no juega es un niño es preocupante desde el punto de vista evolutivo, ya porque los niños tienen que jugar para elaborar lo que es su mundo de imaginación, para tolerar la realidad, para un montón de cuestiones que son necesarias a nivel psicológico. ¿Ya? Un segundito aquí para. Entonces. La primera etapa del dibujo de los niños se le llama garabateo, ya que dura de los 2 a los 4 años. Ahora, ¿por qué de los 2 a los 4? Eso quiere decir que si un niño dibuja al año y medio o a los 5 años garabateo, necesariamente es algo patológico, por ejemplo, o es un niño que está acelerado o por el contrario está atrasado respecto a su ciclo evolutivo, miren, igual yo se lo tomaría con un poco de altura de mira porque en general la gran crítica a la psicología evolutiva o a la psicología del desarrollo es que en general es muy rígida con esto de las etapas. Ya obviamente hay niños que son más estimulados, hay niños que quizás lo son menos, hay niños que a lo mejor les cuesta más tomar el lápiz por una lógica motriz, ya pueden haber un montón de elementos, solo que claro, ¿por qué se rigen estos intervalos de años? Porque en el fondo permiten activar mensajes de alerta frente a un niño que, por ejemplo, no está dibujando a los 2 años, ya no está en esta etapa de garabateo y está en una etapa que ni siquiera llega a eso, ya no es capaz de sostener un lápiz. Ya, o sea, en general, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de escribir por el pulgar opuesto, ya que se supone que es como uno de los logros de la evolución, digamos, como muy darwiniano, pero en el fondo es porque tenemos la capacidad de hacer pinza. Ya si no pudiésemos hacer pinza, ¿cierto? No seríamos capaces de sostener un lápiz. Ya, o sea, sin esto nosotros no podemos escribir. Yo no puedo escribir así, no puedo escribir así, ¿se entiende? Entonces, lo del pulgar opuesto, la motricidad para empezar a usarlo, aparece casi en antes del año, antes de los 6 meses, incluso los niños toman cosas. Y ahí los niños toman cosas más finitas, ¿cierto? Y a lo mejor la agarran así al principio, como puño. Pero por lo general empiezan a usar la pinza relativamente pronto. Ya sea le toca la nariz a los papás, le agarran la cara, ¿cierto? Entonces, es raro un niño que no tenga la capacidad de hacer pinza. Ya, y de hecho, ya es, si se fijan, una cuestión muy fisiológica, muy motriz, pero que es súper necesario. O sea, vea cuántas cosas de su vida usted hace gracias al pulgar opuesto. Si usted no tuviese pulgar, muy probablemente no podría, casi que la mano no la podría utilizar para otras cosas. ¿Ya? Entonces, así es importante el dedo pulgar y el que nos permite, ¿cierto? Estos primeros trazos, ¿ya? En los niños. Y eso es un poco el garabateo, ¿ya? O sea, es cuando el niño es capaz ya de tomar el lápiz, pero lo que son principalmente rayados, ¿ya? O sea, son movimientos de brazo sin ningún objetivo en concreto, ya en todas direcciones, sin sentido, como dicen en la diapositiva, y progresivamente empiezan a tomar uno que otro sentido, ya, y principalmente gracias a esto, gracias a que el niño le empieza a dar cierto significado, el niño le empieza a dar ciertos significados, empieza a darle uno que otro sentido a esos trazos, entonces en la medida en que el niño narra lo que es este dibujo, por ejemplo, ya este garabateo de acá, claro, no es nada, ya, pero a lo mejor el niño le va a decir, no sé, le puede decir a los papás que estos son ellos tres, ya, o quizás cuestiones más abstractas, como que van a representar, entre comillas, ciertas cosas del mundo psíquico de los niños.
Puede ser desde un amigo imaginario a lo mejor, puede ser desde un monito que ve en la tele, ¿cierto? Entonces vamos a tener una gama importante eh, de significados que yo les pueda dar a esos garabateos en base a lo que el niño vaya simbolizando, más que lo que yo visiblemente vaya observando. Ya es un poco la particularidad, ¿ya? Quiero checar esta gamita. Ya, ahí sí. Y dentro del garabateo tenemos tres etapas también, ¿ya? Entonces, tenemos un primer garabateo que es sin control o más bien desordenado, ya y ahí el niño no presta atención nada a los trazos, ¿ya? O sea, básicamente el niño dibuja por el placer propio del movimiento de la mano, ¿ya? O sea, y por la marca que va dejando en el papel, o sea, no hay coordinación, como dice acá, óculo manual, que tiene que ver con la coordinación ojo-mano, ¿ya? O sea, el niño no es capaz de decir, bueno, miro mi mano y yo sé que gracias a este movimiento de mano voy a obtener este dibujo. Ya lo que hay es netamente un movimiento voluntario, ya, pero que no tiene una lógica de crear algo, ya una lógica de establecer de cierta forma ciertas figuras, ciertas cuestiones más estandarizadas, ¿ya? Después en la etapa del garabateo controlado, lo que ocurre es que esa coordinación ojo-mano ya está un poquito más evolucionada, ya, o sea, el niño ya es consciente de los trazos que va generando, de las huellas que van dejando sus movimientos de brazo, y aquí el niño ya empieza a experimentar con trazos, va a cambiar los trazos, ya no van a ser, si se fijan acá, estos son puros trazos marcados y firmes. Aquí lo que tenemos son trazos firmes, tenemos trazos un poco más sutiles, ¿cierto? Tenemos más intensidad del lápiz, menos intensidad del lápiz, ¿ya? Y tenemos la etapa de subetapa de garabateo con nombre, donde el niño ya puede identificar sus dibujos y ponerles nombre a esos trazos. Ya, por lo tanto, deja de ser un simple movimiento kinésico, ya un movimiento de cuerpo, y empieza a ser un movimiento imaginativo. Ya, entonces, todos los trazos empiezan a estar acompañados de una descripción verbal. Entonces, si se fijan aquí, esto ya yo lo puedo identificar como una persona o como un niño. Ya, entonces, a lo mejor este mismo niño que lo dibuja me podría decir que es un compañero de clase, ¿cierto? Me podría decir que a lo mejor es un monito animado, a lo mejor son los papás, ¿ya? Si se fijan, todo esto ocurre entre los 2 y los 4 años. Obviamente, entre subetapas no es como una por año, pero podríamos pensar que el garabateo con nombre es propio ya de los 4 años y el garabateo sin control se esperaría en los 2 años. Ya, obviamente, es como siempre la evolución es acorde a los años que van pasando. ¿Ya? Después, la evaluación entre los 3 a 7 años. Bueno, aquí ya tenemos un mayor desarrollo psicomotor, hay mayor desarrollo del lenguaje y hay un mayor desarrollo de los vínculos. Ya también aquí no está, pero se lo agrego yo como elemento más comprensivo, hay mayor relación con la realidad. ¿Ya? O sea, eh, los niños abandonan un poco esta experiencia de omnipotencia, ya donde ellos son como el centro del universo, no conocen más allá de su propia percepción de las cosas, ya que algo muy propio y característico de los bebés, por ejemplo, esta como omnipotencia que yo les comento, y en esta vinculación con otros empiezan a desarrollar un montón de elementos sociales, psicomotores, del lenguaje, psicológico, ¿ya? Y acá las pruebas psicométricas, ya vamos a empezar a caracterizarlas por tareas de ejecución, denominación y elección, ya que una prueba psicométrica, por ejemplo, muy propia de esta etapa en los niños de los 3 a los 7 años, pueden ser algunos test de inteligencia, ya que por lo general en primera etapa no van a tener que ver con las típicas preguntas matemáticas o de lenguaje, sino que van a tener que ver con pruebas de ordenar cubos, ¿cierto? Ser capaz de distinguir formas, van a tener que ver con la motricidad, van a tener que ver más con el movimiento. Ya, o sea, si bien en esta primera etapa em, lo principal tiene que ver con la comunicación a través del cuerpo, si bien de los 3 a los 7 años ya hay más desarrollo del lenguaje, el cuerpo sigue siendo un elemento central y un elemento esencial, ya porque obviamente los niños se mueven y en base a eso yo puedo, entre comillas, vislumbrar una serie de elementos que me sirven como ese proceso de evaluación, ¿ya? La observación es clave, lo sigue siendo, y lo que el evaluador observa tiene que ver con la ejecución, ¿ya? O sea, no es lo mismo un niño que puede realizar una actividad con más torpeza que un niño que a lo mejor lo hace un poco más fluido, ¿ya? O sea, eso va a ser un indicador de un desarrollo psicomotor mayor, digamos, un desarrollo del lenguaje mayor, un desarrollo de los vínculos mayor, va a tener que ver con la forma en que lo hace, ¿ya? Entonces, no es lo mismo en este escenario, un niño que a lo mejor logra traspasar un circuito de obstáculos, ¿cierto? Cayéndose en todos los obstáculos, chocando con cada una de las barreras, a un niño que efectivamente transita por los obstáculos saltándolo de la forma apropiada, ¿cierto? O un niño que en vez de seguir una serie de obstáculos se va por el lado y ignora los obstáculos y sigue de largo. Entonces, tenemos distintas cosas que el observador va a ir observando.
que el observador va a ir evaluando, entonces que le va a permitir entender qué es lo que está ocurriendo con ese niño. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que ocurre aquí a nivel gráfico? Es la etapa preesquemática. Ya aquí el niño ya tiene unos primeros intentos de representación y de recreación de escenarios reales. ¿Ya? Entonces, ya las representaciones de los niños están mucho más vinculadas con elementos del mundo real que los rodea. Entonces, ya tenemos un trazo más concreto, por lo tanto vamos a ver casas, vamos a ver árbol, vamos a ver figuras de los hombres, ¿ya? Vamos a ver uso de círculos, usos de línea, ya no solo, si se fijan, el garabateo, como son trazos indistintos, la aparición de figuras más complejas como el círculo aparecen recién aquí en la etapa más final del garabateo, ¿ya? En cambio, en la etapa preesquemática ya vamos a tener formas más claras. Vamos a tener animales, transportes, casas, árboles, ¿ya? Y muchas veces estas mismas figuras también van a ser representadas con formas de personas. Entonces, a lo mejor el niño no va a dibujar al perrito, pero a lo mejor va a dibujar a un perrito, a un humano poniéndole orejita, ¿ya? Entonces, va a tener que ver con esa representación. Ya, si se fijan, si fijan aquí, qué es lo que podemos ya ir observando, digamos. Vamos a tener figura humana, ¿ya? Si se fijan aquí es raro porque estos pueden ser los pelos, pueden ser los pelos, a lo mejor puede ser algún tipo de araña, ya que también van a dibujar, como yo les decía, mediante lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Aquí estas figuras, por ejemplo, aún no son tan rigurosas en el sentido de que no tienen brazos, ¿cierto? Son desproporcionadas y como decía, no sé si era Carla o era Angélica quizás, pero bueno, lo que estábamos hablando al principio, digamos. Y claro, van a ver estos símbolos un poco extraños, van a aparecer estos trazos, ya que siguen siendo, todo esto sigue siendo garabateo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí se incorporan líneas rectas, si se fijan, y se incorporan círculos, ¿ya? Y lo otro que se incorpora súper como llamativamente va a tener que ver con la figura humana, ¿ya? De hecho, esto de acá podría ser un perrito, por ejemplo. Podría ser un perrito. Entonces, ¿qué es lo característico de esta etapa preoperacional? Tiene que ver con esto, ¿ya? Preesquemática, perdón, tiene que ver con ya la aparición de la figura humana como tal, ¿ya? Volver a mandarla lejito por acá. Ya. Bueno, el niño, obviamente, en la medida que más sepa sobre el tema que dibuja, mayor va a ser la incorporación de detalles. Por tanto, mediante el dibujo también el niño nos va a mostrar el nivel de conocimiento que tiene respecto a escenarios, como yo les decía, de la vida, o situaciones individuales, o situaciones familiares. Ya por eso el dibujo empieza a tomar tanto protagonismo en los 7 años. Y por lo general, ¿qué es lo que uno le va a pedir a los niños que dibujen? Va a tener que ver con el tema de la familia, ¿ya? Porque mediante eso yo sé y entiendo, o sea, al final los dibujos para los niños empiezan a ser una representación de la realidad. Por lo tanto, un niño que me dibuja a lo mejor solamente a una persona, ¿ya? Yo en esta etapa me siento súper cómodo. Voy a fingir que estoy dibujando como un niño, ¿ya? No es que yo dibuje así. Entonces, aquí en esta primera etapa que yo le pido dibujar a una familia, a lo mejor el niño me va a empezar a identificar. Bueno, este es mi papá, este soy yo, ¿ya? Entonces, ahí donde los psicólogos empezamos a hacer esas preguntas incómodas desde siempre y podemos preguntarle, oye, ¿y dónde está? Si sabemos que el niño tiene una mamá, por ejemplo, ¿y dónde está tu mamá? Entonces, todas esas omisiones empiezan a tener sentido, ¿ya? O a veces los niños son muy buenos para omitir a los hermanos más pequeños, ya no aparecen en estas figuras familiares, ¿ya? Entonces, ahí hay un montón de elementos que yo puedo ir analizando. Por ejemplo, aparecen en lo gráfico también es súper importante el tema de el género o el sexo, en el sentido de que el niño ya está siendo capaz de distinguir, ¿cierto? De punto de vista comprensivo, psicoanalítico, es súper importante que un niño o una niña empiecen a distinguir, ¿cierto? Eso que nos hace diferentes uno de otro, ya desde el punto de vista de la constitución psicosexual. Entonces, ahí el niño va a ir haciendo mayor o menor niveles de detalle. A lo mejor el hermanito está, pero el hermanito no tiene cara. Entonces yo le podría preguntar al niño, oye, ¿por qué tu hermanito no tiene cara? Ya, entonces son distintas cosas que desde la grafía van a ir surgiendo, ¿ya? Y que en el fondo podemos utilizar para ir elaborando ciertas cuestiones que verbalmente a un niño le costaría más, pero que mediante el dibujo yo puedo ir trabajándolo con él y a lo mejor se le va a hacer más cercano, ya que es lo que suele ocurrir en el 98% de los casos, ¿ya? Respecto a los colores, en esta etapa en general se utilizan todos los colores, ya los niños no tienen en un principio tanto como esta jerarquización de colores. Obviamente después van quedando y dejando más marca los colores que sean más fuertes, ¿ya? ¿Con qué tiene que ver mucho esto también? Con, bueno, el gusto, y el tema es que el gusto también es una construcción social, ¿ya? Porque
¿Qué empieza a pasar? Que los niños en el jardín, en el prekinder o en el kinder, ya en este primer como ciclo escolar, digamos, antiguamente pasaba harto que los colores están como jerarquizados ya, pues se le empieza a pasar los colores más rosaditos, naranja, morado, lila, todos esos colores a las niñas y los niños muchas veces les pasan los colores café, azules, rojos, negros, ¿ya? Entonces, eh, hay harto y como adoctrinamiento entre comillas, pero claro, ahí los niños obviamente van a ir eligiendo cuáles son sus colores favoritos y después los dibujos ya son todo el rato esto, ¿ya? O sea, para que después lleguemos a que, no sé, esto que hacemos los adultos, ya como de que si voy a dibujar un contorno humano, ¿ya? Claro, voy a intentar utilizar colores que yo, entre comillas, sean propios de una piel, pues ya, o sea, voy a intentar que sean me estoy metiendo así, pero en la pata de los callos, pero da lo mismo. Voy a intentar utilizar colores que yo en general relacione con el color de piel, ¿ya? Entonces, eh, voy a tener esas jerarquizaciones, voy a intentar que la ropa no tenga el mismo color, ¿cierto? Porque sabemos que si yo, por ejemplo, estoy dibujando una persona que es de tez blanca ya o de color piel y le dibujo ropa de color piel, a lo mejor estoy dando cuenta de una transparencia, ¿ya? Cosa que como que pase de largo la ropa. Pero claro, los niños no tienen ese nivel de complejidad en ese sentido, por lo tanto el tema de los colores es absolutamente azaroso y hay un tema de gusto. El orden, ¿dónde el niño va a situar? Nuevamente aquí tenemos el dibujo, ya o sea, dónde el niño va a situar cada una de las partes es absolutamente caprichoso en el sentido de que no tiene ningún análisis. Ya si se fijan acá, claro, la persona está por acá arriba, nosotros sabemos otra vez desde una lógica adulta que si uno dibuja va a trazar aquí el piso, ¿cierto? Y va a empezar a dibujar sobre el piso, y ya todos alineados. Y aquí tenemos profundidad, por ejemplo, pero yo creo que esto es azaroso, ya no es que el niño está acá porque los papás estén acá, por ejemplo, y le estén hablando a lo lejos, ya, o sea, la perspectiva, por ejemplo, es una cuestión mucho más compleja y que no es propia de esta etapa preesquemática, ¿ya? Entonces, eh, eso respecto a la etapa preesquemática y lo que yo les decía. Dice acá, el niño el centro de todos los objetos o cosas que se representan, el tema del egocentrismo, ¿ya? Entonces, el bebé es la representación máxima de egocentrismo, ¿cierto? Desde el punto de vista de las necesidades y de cómo interpreta el mundo. Y progresivamente lo que va ocurriendo en los niños y en los seres humanos es que se va abandonando esa lógica egocéntrica y poco a poco vamos incluyendo nuevos elementos dentro de esta, ¿ya? Ojo que el egocentrismo es absolutamente normal, es propio de la etapa, es esperable, ¿ya? Como el yo es constructor de experiencia, por lo tanto, desde esa construcción de experiencia, todo lo que está en mi entorno va a tener que ver con eso. ¿Ya? Después, ¿qué otra etapa tenemos en lo que sería una evaluación de los 3 a los 7 años? En la etapa esquemática, ya no es preesquemática, es esquemática, iría de los 5 a los 8 años, ¿ya? Entonces, el niño acá ya es capaz de dibujar aquello que conoce, pero que no necesariamente está viendo en términos concretos o en ese momento, ¿ya? Entonces, aparecen dibujos ya más en transparencia o en rayo X, ¿ya? Aquí lo que hice, en un coche se ubican las cuatro ruedas, lo que está ya. Se trata de un dibujo organizado linealmente y mucho más preciso, con presencia de variación en la figura humana y tendencia a la miniaturización. Ya, entonces, otra vez analicemos este dibujo para que sea más clarito con el dibujo. Ya. Entonces, si se fijan en esta etapa ya esquemática, lo que empieza a aparecer tiene que ver con elementos más identificables, ¿cierto? Pero ocurre mucho esto de la miniaturización, o sea que si el niño se ve más pequeño que los papás, ¿ya? O él ve a algunas personas más o menos importantes, es cuando empiezan a aparecer estos dibujos, donde, por ejemplo, esto grande puede ser el propio niño o puede ser el papá. ¿Ya? O estos dos más grandes pueden ser los hermanos mayores, o quizás, si es que hay más importancia, puede que todos estos pequeñitos sean familiares y a lo mejor este es solamente la mamá o solamente el papá. Ya aquí ahí aparece algo atrás como una especie de sol, ya podemos pensar que es un sol. Tenemos gorritos, ya tenemos en las manos una especie de guantes, ¿cierto? Aquí hay una escalera, ¿ya? Esto es como una cuerda a saltar, esto podría ser un espejo, ¿ya? Entonces, el niño ya empieza a dibujar cosas que identifica de su realidad. Y esa es como la principal diferencia con la etapa preesquemática, donde era más que lo que el niño ya conoce y replicarlo, tenía que ver con que el niño miraba y lo que miraba lo dibujaba, ¿ya? Eh, ya, entonces, la figura humana, ¿cierto? Ya dependiendo de si es hombre o mujer, va a empezar a sufrir distintas variaciones en base a las propias experiencias del niño, ya sean positivas o negativas, ¿ya? Entonces,
puede ser la exageración de ciertas partes importantes del cuerpo, ¿cierto? Dice el desprecio, supresión de partes no importantes. Entonces, poco a poco la proporción de la figura humana va a empezar a evolucionar y empiezan a aparecer ya estas, por eso son tan deformes, digamos, estas formas humanas, porque la apreciación de las partes humanas empieza a tomar cada vez más protagonismo. ¿Ya? Entonces, no sé, aquí que tenemos un mono cabezón, digamos, podría ser porque hay como un desprecio o puede que, qué sé yo, se le transmita la idea al niño de que es cabezón. Entonces, a lo mejor él se dibuja más cabezón o a esta persona la dibuja más cabezona, ya también puede tener que ver con la jerarquía. Y en esta etapa el color ya se empieza a relacionar con elementos de la realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el piso empieza a ser más verde, ¿ya? El cielo empieza a ser, o sea, sí, el cielo empieza a ser más azul, más celeste, ¿ya? Se fijan acá que yo les decía que esto es como un sol, tiene colores ciertos de la gama del amarillo, amarillo, naranjo, rojo, ¿ya? O si es una estrella, un cometa, lo mismo los tipos gorritos, ya que son como gorritos de sol, tienen ese color amarillito, ¿ya? Acá tenemos gorros rojos, la escalera es café, ¿ya? Entonces hay varias asociaciones con elementos de la realidad más concreta, ¿ya? Tenemos la etapa del realismo artístico, ¿ya? Donde lo que va a aparecer tiene que ver con identificar elementos del desarrollo de la personalidad, ya. O sea, posterior a estos 5 8 años, ya estamos pensando de los 9 a los 12 años, ya donde aparece esta primera etapa de realismo artístico que después va a dar el paso al realismo mágico, ¿ya? Lo que vamos a identificar ya con las pruebas gráficas, aquí ya estamos en un plano más de las pruebas proyectivas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a interiorizarnos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad. ¿Ya? Entonces, la lógica es buscar algún tipo de abordaje terapéutico en base a ciertos síntomas que yo pueda identificar a través de un dibujo. Entonces, ¿qué nos va a permitir este realismo artístico? Vamos a poder evaluar estrategias de afrontamiento para etapas futuras del desarrollo como la adolescencia y la adultez. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí yo ya voy a tener imágenes súper establecidas, ya, imágenes, esto, un sol, una mariposa, ¿cierto? Aquí hay elementos de la personalidad, entonces, eh, ¿qué sería llamativo? Bueno, la integración, ¿cierto? De elementos con muchísimo más detalle. Esta niña, ya que en lo concreto pareciera no ser ya el centro de su propio dibujo, sino que pareciera estar mucho más oculta, mucho más desplazada, ¿cierto? Esta figura original, esta especie de jirafa, pero ya una jirafa que está más cabizbaja, ¿ya? Podría analizar la grafía del árbol, la grafía de las flores, ¿cierto? Esto que parece ser una especie de flor, ya como claro, es como una flor, o puede ser un Pokémon igual, como de los monitos, ya, pero tiene mucho esa lógica. Por lo tanto, aquí yo puedo ir a analizar elementos de personalidad, elementos del mundo interno, ya es más concreto, ya hay más realismo. Ese es el tema. Apareciendo el realismo, o sea, más o menos desde los 8 a los 13 años, yo ya puedo identificar elementos del mundo interno, elementos de personalidad que puedan dar paso a lo que son los estudios de los test más proyectivos, ¿ya? Y de los 9 a los 12 años aparece la etapa del realismo mágico, ¿cierto? Que donde los niños muestran más habilidad para representar objetos de manera realista. Ya los dibujos reflejan este entendimiento ya más profundo de la realidad, de las proporciones, de los detalles. Entonces, si se fijan que tenemos acá, tenemos niños en una especie de carruaje, ¿cierto? Arrastrado ahí por un caballito con montaña. Ya los niños llevan sus gorros, van haciendo gestos. Ya aquí tenemos detalles más refinados como gestos corporales, aquí están haciendo como un yuju, como, están como felices, ¿cierto? Expresiones, aquí más de terror, em, ropa, ya están con gorro, este está con un abrigo, ¿cierto? Sombras, texturas, ya composiciones más complejas en general, ¿ya? Entonces, si hacemos el ejercicio y volvemos acá, donde estábamos como tratando de determinar la edad. Claro, este dibujo en realidad está hecho por una persona que tiene mínimo 12 años. Ya, o sea, no, ¿por qué? Porque si vamos identificando elementos, eh, tenemos una comprensión completa de la realidad. O sea, sabemos que en la realidad hay autos, hay personas, hay otras personas, hay texturas, si se fijan, hay profundidad. Ya, ese es un dibujo demasiado elaborado, por lo tanto, esta persona tiene por lo menos 12 años. Entonces, desde ahí podemos entrar a hipotetizar. Claro, ahora, considerando que también, por ejemplo, hay perspectivas, hay texturas, ya, este dibujo es demasiado elaborado para que lo haya hecho un niño. Entonces, por lo menos tiene que ser un adolescente.
Ya, o sea, yo, por ejemplo, no podría dibujar esto, ni aunque lo intentara, pero bueno, aparte de mi habilidad artística, digamos, hay árboles, hay ventanas, hay profundidades, hay otras personas, ya, y todo eso es analizable. Eh, ya. Entonces, en esta etapa final, ¿cierto? Que es la etapa donde la mayoría de las personas debiésemos haber llegado y debiésemos quedarnos siempre, ya hay un desarrollo de habilidad artística, ya, por lo tanto, lo que va a haber en ese desarrollo de habilidad artística va a tener que ver con la expresión personal, ¿cierto? De elementos del mundo interno, ya elementos psicológicos propios, elementos de la realidad que nos rodea. Por lo tanto, en esta etapa ya de realismo artístico, lo que tenemos es lo que opera en un test proyectivo, por ejemplo, en la adultez. Ya sea, yo voy a capaz de, mediante un estímulo, de cierta forma, ilustrar lo que está ocurriendo con mi mundo interno. ¿Ya? Entonces, es un poco la lógica de los test gráficos. ¿Ya? También aquí los adolescentes van a elegir un tipo de técnica. Por ejemplo, el trazo que yo les mostraba de la persona bajo la lluvia al principio es un trazo súper fino, ¿cierto? Súper fino, no tan definido, ya es súper realista en el sentido de que no tiene adición de elementos más mágicos, ¿ya? Entonces, aparecen ya estas impresiones más subjetivas de lo que son las representaciones de este mundo externo, ¿ya? Lo que yo les decía, las etapas son aproximaciones generales, lo que no quita que los niños progresen a su propio ritmo, y hay que haya gente, como decía Álvaro, que no llegue a estas etapas más avanzadas o más profundizadas de lo que tiene que ver con el desarrollo, ya o la comprensión de la grafía. Además que el dibujo no es la única forma creativa, hay niños que lo hacen a través de la música, a través de la pintura, la escultura, la poesía, escriben cuentos, ya o sea, cualquier elemento artístico en esta etapa ya desde los 8 a los 13 años va a ser una razón o un argumento desde el cual yo puedo ir elaborando y trabajando con los pacientes, ya en contexto clínico. Justamente porque el mundo creativo es una expresión de elementos de la realidad y también elementos abstractos y elementos interpretativos de lo que ocurre en su entorno y en su mundo interno. ¿Ya? Entonces, aquí ya les tenía un ejercicio, digamos. ¿Qué etapas podrían ser estas de las que revisamos? ¿Qué se les ocurre? La del barquito vamos primero. ¿Qué etapa será? ¿Qué edad más o menos tendrá este niño? ¿Ya? 5, 8. Ya, o sea, usted piensa que es esquemática, esta de acá, la de los barcos. Sí, está entre esquemática y la siguiente, pero por como él traza los dibujos con dificultad, como le cuesta pintar, podría ser esa etapa. Y la otra ya una niña más avanzada con un realismo mágico. Ya, ya. ¿Qué ¿Me más? entiendes, no? El niñito como que le cuesta dibujar Sí, Entonces ahí hay algo que acusa que tiene menos, que está entre los 5 y los 8. Y ahí la otra niña ya un realismo mágico porque sabemos que el día no es entre rosado y amarillo. claro, sí, Y eso. ya. Ok. Angélica, Entiende su entorno porque tiene pasto, tiene un piso, la claro, malla tiene, el arco tiene malla, la pelota tiene colores definidos, las plantitas, todo hay un nivel de detalle. Sí. ya. Sí, después les voy a decir yo qué pienso, ya para que lo contrastemos. Porque al final esto es puro ojo. Angélica, Ya, a mí me pasa, profe, que... Ahí voy a encender la cámara. Pip, pip. Ahí, ya, ahí para que se vea. Me soltar tu pasa, mano. profe... Lo Ah, agradezco. Agradezco ver a otro humano. otro humano, A otro otra humano, sí. humana. Otra humana, claro. Sí, me pasa lo contrario a mi compañero. Yo, bueno, estamos aprendiendo por estar equivocada, pero creo que el dibujo de los barcos es como más elaborado, porque pensar los barcos, los detalles, a lo mejor no está tan bonito, pero hay detalles ahí. Entonces yo diría que el de los barcos es de una edad mayor que el que tengo a la derecha de la chica, de la niña. Eh, Como dice por ahí Carla, sí, yo creo igual como la de la niña del que tiene el balón, es como realismo, 9 años, por ahí, 9, 11 años, por ahí. Y el Ya, otro tal vez un poquito más, no sé. Ahí usted ya. no está. Gracias, Angélica. ¿Alguien más? ¿Alguien que piense distinto? ¿Que se le ocurra otra etapa? Si no le damos con eso.
Ya, yo claro, o sea, esta etapa de esto de los barcos ya es que es lo que vimos al final, ¿cierto? Es un realismo artístico, ya o sea, una etapa avanzada, o sea, un niño entre 9 a 12 años o más, ya, porque de hecho, este nivel de detalle yo no sé si alguno de ustedes, como podría decirme tan claramente que puede dibujar algo así. Yo no puedo, jamás. O sea, para mí esto tiene muchísimos detalles. Se fijan, son barcos, se está quemando las velas, ¿ya? El cielo está dibujado como súper realistamente. Tenemos aquí como barco, especie de barco salvavidas. Aquí están los anclajes de los barcos. Tenemos ventanas, tenemos, o sea, los mastiles, ya. O sea, es las velas, es súper complejo el dibujo. Por lo tanto, sería ya un realismo artístico, ¿ya? Este de acá sería un realismo mágico, ya que es lo que decía Álvaro. Sí, efectivamente, o sea, es una niña también entre 9 y 12 años, pero más pequeña, ya esta persona tiene más de 12 años, o sea, probablemente un adolescente, ¿ya? Claro, otra vez, esto es subjetivo. ¿Puede que un niño de 10 años dibuje esto? Claro que sí, pero sería un niño muy avanzado en la lógica gráfica y un niño probablemente con mucha habilidad artística, ¿ya? Claro, esto una niña entre 8 a 12 años muy perfectamente lo puede dibujar, ¿ya? O sea, ¿y por qué es este realismo mágico? Porque, claro, está la elaboración, están las texturas, están todos los elementos, pero hay ciertas como libertades creativas, puesto el cielo rosado, ¿cierto? Que está un poco más empañado por los gustos. Incluso podría ser realismo mágico o la tapa esquemática, ¿ya? Si se fijan, sería como el final de esta etapa esquemática. Entonces, como con más licencias de colores. Ahora, ¿qué me hace pensar a mí que es un realismo mágico? El suelo va ahí, la niña está sobre el suelo, ¿cierto? El arco está en el suelo, hay pasto, hay perspectiva. Entonces, son dibujos, ambos son dibujos súper elaborados, pero este dibujo podríamos pensar que ya es un realismo artístico y esto es un realismo mágico. ¿Ya? Entonces, si se fijan, uno lo va identificando en la medida que lo ve, pero en general el nivel de elaboración ya nos da una pista, ya nos da una señal. Y ahí es obviamente interpretable. Entonces, otra vez, ¿a qué etapa corresponderían estos de acá? ¿Qué se les ocurre? Profe, Etapas previas. el primero Ay, corresponde como a 7 años y el segundo como a 9 años, aprox. Mm. ya 7 y 9 años. ¿Qué dice usted, Álvaro? ¿Qué decía? Yo vi una niña dibujarme un gato y ella misma de esa forma, y estaba en primero básico, la del lado izquierdo. Ah, sí. Sí, Primero básico, ¿qué claro, tienen ahí? ¿7 7 o más o no? menos, Ya. 7. Claro que ella igual dibujó bien, pero era así el dibujo de ella. Y claro, mi compañera tiene razón, entiende el concepto de familia muy bien la niña del lado derecho o el niño. El árbol tiene, las hojas se van cayendo, marca una estación como del año. Tiene su contexto el otro dibujo. Es una etapa superior. Ya. Los ¿Quién nueve, más? 9, 10, 9. Ya. 9, 10, sí. Ya. Entonces, vamos a revisar atrás, ¿cierto? ¿Qué me llama la atención a mí, por ejemplo, de acá? Que obviamente tenemos trazos aún muy lineales. Ya, si se fijan, vamos para atrás. Cuadrado y círculo. Línea y círculo, sí. Que de hecho eso es de la etapa preesquemática, ya que yo les decía. Entonces tenemos ahí cuadrado y círculo. Que va de los 4 a los 7 años, ¿ya? El tema es que si se fijan acá, también está esa linealidad y ya está la presencia de los colores y elementos más claros. Entonces lo que yo creo que es este primer dibujo ya es la etapa esquemática. Entonces sería, claro, justamente una niña o un niño entre 5 a 8 años. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Por qué sería esquemática? Porque en el fondo están súper claros los tamaños, ya hay proporciones, ¿cierto? El sol está amarillo, está la casa como con esta lógica como media de chimenea, está digamos, como un caminito, entonces hay elementos mucho más complejos. Este es complejo de determinar porque si bien no tiene tanto nivel de detalle, el trazo es mucho más elaborado, si se fijan, ¿ya? O sea, se están cayendo las hojas, están en movimiento, es como el trazo de la persona bajo la lluvia, o sea, esto podría haberlo dibujado perfectamente alguno de nosotros, si se fijan. Ya, o sea, es un trazo muy cinematográfico, muy sutil y todo el tema, y yo podría decir, ya, bueno, entonces es un niño muy pequeñito, pero también puede ser un adulto que dibuja muy bien, ya, entonces como que no presta tanta atención a los detalles, pero la lógica general está muy bien construida, ya, entonces, el de la hojita, yo diría que puede ser un realismo artístico o un realismo artístico o un realismo mágico, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos un niño otra vez.
entre 5 y 8 años, y aquí sería una persona de más de 9 años. ¿Ya? Porque, se fijan, está vestido, la ropa tiene sus proporciones, tienen zapatos, está esta lógica del viento soplando, las hojas se caen, ¿cierto? El árbol tiene ciertas características, ¿ya? Entonces, ahí vamos buscando esos elementos que nos permiten identificar una que otra diferencia, ¿ya? Ya, eso respecto a la etapa de los niños. ¿Han tenido experiencia con dibujo de niños? ¿Le hace sentido? ¿Han visto niños que dibujen distintas a otras edades? Los quiero escuchar un A poco mí, respecto a eso. profe, Dígame, Carla. Sí. hola, profe, yo trabajo con niños de segundo básico, ¿Ya? entonces lo veo a diario. Tengo una chiquitita que cumplió hace poco 8 años y dibuja como una niña de que tuviera 10 años. Y después tengo otro chiquitito ¿Mm? que dibuja como si tuviera 5 años. Entonces lo veo todos los días. O sea, a ver, un niño de segundo, ¿qué edad tiene en segundo, más o menos? ¿Qué edad tienen? Eh, algunos tienen 7 y otros tienen 8. Ya. O sea, dicen estar acá, en la esquemática, más o menos así, como Sí, monos más desfigurados. Entonces, tiene una alumna que ya dibuja así, más o menos, como realismo artístico. sí, Ya, sí, y pinta hermoso. ya. Puede que llegue acá incluso, más al artístico. Sí, sí, ha llegado a esos detalles como muy meticulosa en los detalles. Se fija en Claro. cada detalle. Ya, y ella tiene, ¿usted siente que está como más estimulada en esa área? ¿Tiene como un interés como más por el tema del arte? Sí, está muy bien estimulada. No tiene contacto con teléfono. Cero pantallas en su casa. Ya, claro. Entonces, ahí van marcando diferencia. Y su otro estudiante dibuja un poquito más así, ¿o No, el no? otro, eh, eh, a ver, es como, no, no es así, es más como la primera etapa esquemática, pero como en rayas. Algo así. Ah, ya, casi así, un poco, como este. Sí, Ya. sí. Y es porque pasa todo el día con el celular, llega de la casa, o sea, llega del colegio y está toda la tarde con el celular. Claro, sí, entonces son contextuales al final, pues ve que ese es como lo importante como del análisis, porque en el fondo tiene que ver con la estimulación, tiene que ver con la posibilidad de dibujar, hay niños que en la casa no tienen como esto de los papás tenerles como lápiz o cosas para que dibujen, también con yo por ejemplo les voy a contar mi triste historia, yo soy zurdo, entonces toda la vida me ha costado, lo que es motricidad fina, todo me cuesta, yo no sé si es porque soy zurdo, no sé si es porque yo soy torpe nomás, pero yo me excuso en que soy zurdo, porque a mí me costaba el doble porque además mis profes me tenían que enseñar todo al revés. Entonces de repente no sabían cómo orientarme para yo hacer determinadas cosas. Por ejemplo, para escribir, también me costó un montón aprender a escribir. Yo leía súper chico, yo leía más o menos desde como los 3 años. Entonces, porque bueno, mi mamá es profe de básica y yo me empecé a ir al colegio como a los 3 años, entonces ya sabía leer más o menos. Pero dibujar me costó más o menos ¿cuánto uno debiese escribir? Como a los 6 años, 5 años. Yo estuve como ahí bien, estuve como normativamente cuando me correspondía. Y me da rabia porque yo era capaz de pensar cómo iban las letras, pero mi mano no me daba, como que no me daba la motricidad, no podía. Entonces, yo creo que de chico me frustró demasiado eso, y yo a día de hoy, yo le hago esos palos, pero si yo me pongo así como intento dibujar algo con todo mi esfuerzo, haría como algo así, un cuello así como el hombro, ahí, ahí, ahí. Yo no dibujo nunca en la entrevista de trabajo, si no sería psicópata en todos lados, pero es que no me da más el ser, pero ahí. Se fijan ahí, ahí, listo. Ese es como mi máximo esfuerzo. Y tampoco como que me frustra rápido, como que me da rabia, pero me gusta mucho dibujar y siempre ha sido una tarea pendiente, entonces es como, claro, es súper contextual porque yo estaba bien estimulado, no tenía acceso a pantalla obviamente en esa época, ninguna cosa, pero me costaba, po. De hecho, los cuadernos me incomodaban y hoy en día hay cuadernos para zurdos que la tira de metal está al otro lado, po. Entonces ahí a lo mejor me hubiese costado, porque además yo escribía y rayaba y me ensuciaba el dedo y ensuciaba toda la hoja. Entonces, siempre todos mis trabajos sucios, mis cuadernos sucios, todo lleno de tinta, po, porque no era súper torpe donde tenía que escribir con la izquierda. Entonces, al final, como les digo, los dibujos son importantes, pero hay que tomarlos siempre como un complemento a lo que es la entrevista, conocer al paciente y todos esos elementos. Entonces, eso. ¿Va a decir alguien decir algo? Dígame. Profesor, mírelo, muy ¿Mm? cortito nomás para no intervenir tanto en la clase. Me No se pasa a mí preocupe. lo particular de que yo empecé dibujando con triángulos, ¿cierto? Haciendo locomotora. ¿Mm? Triángulo, un rectángulo, ruedita y tratar de hacer
¿cómo se llama? Los aros de las rueditas con líneas. Mm. Después de eso empecé con los círculos y hacerle forma. Ya no eran las piernas rectas con el circulito en las patitas. Claro, después llegó una etapa en que aparecían las tareas del combate naval de Iquique y me acuerdo del dibujo del niño. Mm. Entonces dije, ya, pues, pero si eso lo hice entre los 7 y los 8, 9, y me costó a lo mejor a duras penas sin tanto detalle, pero puede que haya un niño que tenga la habilidad o de visualizar esa complejidad. Sin embargo, fui adaptando por medio del calco y llegué a dibujar monos japoneses, por ejemplo, pero bien definido, bien, Mm. bien hecho. No artístico, pero sin sombra, sin gran detalle, pero las líneas bien, la forma bien. Mm. Pero me pasa, en lo particular me pasa que cuando tengo una entrevista psicolaboral y me dicen dibujar, hago lo Mm. que hizo, tengo la complejidad en el dibujo de lo que me expuso en el primer esquema o en el primer dibujo. Mm. Entonces, claro, yo por eso asocié que también puede ser un adulto, porque el adulto igual está nervioso, igual tiene un poco de ansiedad. Y una vez traté de hacerlo con mucho detalle y la niña me Mm. dijo, bueno, aquí tú tratas como de quedar bien con la persona a la cual tú le quieres representar algo, como que había un exceso de querer demostrar algo. Entonces nunca más hice algo tan Claro. elaborado. Entonces por Sí, es eso que lo encuentro como muy subjetivo, porque la que me evaluó pensó eso, pues no me preguntó, Álvaro, ¿por qué tan detallado? mm, Yo le habría dicho, mira, en realidad yo pienso que todo debe tener ventanita, tener esto, pero no es porque caerle bien a usted o mostrarme muy artístico, claro. ¿no? Mm. Entonces ella no lo Sí. entendió. Y uno Mm. queda con eso, ¿ah? Uno Mm. queda con esto en la siguiente evaluación de decir, chuta, ya algo no tan elaborado y me sale algo como lo que me está mostrando. Por eso yo asocio que eso. Ahora igual me preocupa algo ahí de la persona. ¿Por ¿De qué? este Porque dibujo? está en la calle, no está en la Mm. vereda y, y el símbolo de que está con las manos abiertas no se sabe si está reclamando, si está orando. No, lo Mm. veo como una acción peligrosa que esté metido en la calle. A mi parecer, puedo estar Sí, viendo algo que no es. tiene, Tiene hay componentes de cuando, riesgo. Sí, sí, hay elementos de riesgo, sí. Sí, o sea, una persona que se dibujó sin mecanismos de defensa al final. Hay que ser paraguas, porque el paraguas es como, es que ahí está el tema de lo subjetivo, porque el paraguas es como el gran elemento del test de la persona bajo la lluvia. El tema es que si a una persona le gusta la lluvia, puede que se dibuje sin paraguas. Entonces, ahí está como, ¿por qué se contrasta con la entrevista? Porque es un buen indicador. De hecho, aquí, por ejemplo, no sé. Si se fijan, si suponemos que la persona esta, porque no sabemos si el que dibujó es este, porque puede que el que dibujó se dibujó acá atrás, y esto es una persona X nomás, ya, pero digamos que esta es la persona que se dibujó al mismo, este es él. Entonces, no tiene paraguas, está como con los brazos entregados a la lluvia, se está mojando, digamos, y hay como un gesto muy simbólico de estar como entregado a los problemas, un poco al malestar psíquico, y los otros sí tienen paraguas, o sea, él es capaz de identificar que los otros tienen como maneras de defenderse o tienen mecanismos de defensa, pero que él no es capaz de lidiar con esas mismas cosas. Entonces, toda esa interpretación que yo le acabo de hacer es súper subjetiva en el sentido de que si yo no conozco a la persona o no lo contrasto con entrevistas, me queda en nada. Sin embargo, el test puede ser un buen indicador inicial para yo saber hacia dónde tengo que llevar las temáticas. Y acá probablemente tendría que ver más con este elemento como de desprotección, ya que aparece un poco. Entonces ya sería una temática que yo podría hacer surgir de una u otra manera en la entrevista. Quizás no mediante el dibujo, pero es esto mismo que pasó con usted. O sea, si la persona consideró que le puso demasiados detalles, yo no le habría dicho, bueno, tiene demasiados detalles o puede significar que a lo mejor quiere dar una buena impresión. Yo lo que habría intentado hacer es preguntarle cosas que a mí me permitan ver si es que de verdad me quiere dar una buena impresión. O sea, si me está diciendo lo políticamente correcto. ¿Ya? ¿Cómo podría hacer eso? No sé, ya. Álvaro, supongamos que en el trabajo ocurre este problema. ¿Cómo lo solucionaría usted? O si es que le tocara llamarle la atención o le tocara despedir a un trabajador, ¿cómo lo haría usted? Entonces, ahí yo tengo otras formas estratégicas más sutiles de saber si es que efectivamente este sobre detalle tiene que ver con querer dar una buena impresión, como con dar la respuesta políticamente correcta. ¿Ya? Entonces, ahí está como lo estratégico. Y en general, los tests en contextos psicolaborales tienden a tener muchos de estos sesgos o estar mal aplicados, porque en lo concreto, muchos psicólogos hacen la pega incompleta. Les da flojera entrevistar a los postulantes, les mandan el test, se lo envían y listo, pero todo proceso de reclutamiento y selección bien hecho tiene que llevar entrevistas. No puede no llevar entrevistas, nunca. O sea, si a usted le hacen le hacen un proceso de selección,
no puede que nadie lo entreviste, si se fijan. Todas las pega alguien entrevista. Y si no lo han entrevistado es como extraño, porque si no, ¿cómo lo conocen? No basta con los puros test. Entonces esa es como la idea de complementarlo al final. Pero sí, y de hecho, lo que usted dice, para mí esto, si usted lo hace sin tan... Yo esto no lo puedo hacer. Este dibujo así, a mí no me sale. No puedo. Yo creo que no puedo. O sea, un auto así, yo haría un auto así. Pucha, es que igual es difícil, digo, me doy el beneficio de la duda de que estoy con el mouse nomás, pero yo haría un autito así nomás. Cada vez se lo hace un niño, pues está acá, de hecho está acá mismo. Más o menos acá. Entonces me matan los test gráficos, pues o sea, sería como que tengo no sé qué cosa. Me quiero guagua, no sé. Y ahí le haría ahí las llantas y a lo mejor las ventanitas. Listo. Pero a mí no me sale esto. Demasiado elaborado. Entonces, tiene mucho lo subjetivo. Profe, por Em, ejemplo, ya, usted hace ese dígame. dibujo y yo quiero ¿Ya? certificar su etapa cognitiva. Yo Mm, simplemente le podría pedir a usted un relato del dibujo que usted me está mostrando y ahí yo diría, ah, exacto. perfecto. Exacto. Ah, ya, ahora todo me calza. ¿Usted es muy bueno Sí. para dibujar? No, no tengo tanta habilidad. Ah, perfecto. Cuénteme un poco de lo que ve aquí. Y ahí, si él me arma un relato, tiene un vocabulario, le da un contexto, uno dice, perfecto, el hombre está calzando en la etapa que le corresponde. Claro. ¿O no? Sí, ahí me ponía José Reyes retraso mental, claro. Claro, mi auto a lo mejor daría cuenta de algún déficit cognitivo o algo así, pero es que ahí está el tema, porque si usted habla, bueno, en este contexto no, porque obviamente le estoy haciendo clases, se supone que tengo un mínimo de cogniciones básicas, pero si no me conoce, le muestro ese auto y usted habla 5 minutos con alguien, sabe que no hay un déficit cognitivo como para dibujar un auto así de mal dibujado. Ya, o sea, tiene que ver con una lógica de que dibujo muy mal nomás. Ya no tiene que ver con que cognitivamente no soy capaz de entender lo que significa un auto. Ya que no soy capaz de plasmarlo de una manera distinta. El tema es que no, las habilidades artísticas tienen una limitación nomás. Entonces, lo mismo ocurre con pacientes, no sé, en tres proyectivos que son pacientes muy concretos. A lo mejor no me van a elaborar una gran historia y eso también es analizable, ¿ya? Porque es una capacidad que yo esperaría para un adulto, pero que no necesariamente está presente en todos los adultos. O sea, si yo les pido a ustedes ya, escríbanme un poema de 4 líneas, háganme un párrafo de 4 versos de un poema sobre la naturaleza. Claro, a lo mejor alguno se va a demorar 2 minutos, otro me va a decir, profe, es que no se me ocurre nada, otro me va a escribir un cuento. Entonces, el tema de las consignas al final, cuando son artísticas, son súper subjetivas. ¿Cuál es el punto? Es que pueden ser un buen primer acercamiento que yo después contrasto en la entrevista, ya en la entrevista con la persona. Carla creo que tenía la mano arriba, pero creo que era su compañera Carla Urbina, ¿puede ser? Sí, Sí, profe. Lo que dígame. pasa es que quería consultarle algo. Yo Mm, trabajo en un centro de atención a víctimas de delitos violentos. Nosotros tenemos ya, lista de espera, donde mm, por lo general los niños llegan, esperan un momento ahí, nosotros le tenemos lápices y papeles. mm, Entonces, con el tiempo que están esperando, por lo general 5, 8 años más o menos, en ese rango, mm, hacen puros garabatos en el tiempo ese que están esperando. Y después mm, ya entran a sesión con el psicólogo o la psicóloga y cuando retornan van a buscar sus dibujos. Entonces mm, pasa que los papás nos miran así como aterrados, mirando así como, mm, mira el dibujo que hizo, porque son claro. puros garabatos, en realidad. Mm, Tal como usted muestra en una de las láminas. sí, Y estamos hablando de niños de 5 y 8 años más o menos. claro, Entonces, por lo general ellos tienden a asociar que esto es por el tema del abuso, de la situación por la que van. claro, sí. Es que ahí está el tema, porque em, esos trazos fuertes tienen que ver con un indicador de hostilidad importante, porque cuando yo a un niño le paso una hoja y los niños empiezan a hacer así, y rayan y rayan y rayan la hoja, y por ejemplo se pasan, como que la rompen, eso es un Sí, indicador de que estoy pasa eso. sobrecargando el lápiz, por lo tanto, le insisto, Como es estrés. indicador, no significa que es confirmado, claro, pero claro, estrés, hostilidad, violencia, ya porque un niño, este como garabateo en un niño ya grande o en un adolescente, es rabia, po, es rabia, uy, es como nervio kinésico de apretar mucho el lápiz, cosa que como que esa frustración y esa rabia se manifiesta en alguna parte. Por eso es como claro, puede ser indicador de vulneración en cualquier aspecto, ya no solo como abuso sexual, sino que como vulneración en la casa, situaciones de violencia en la casa, todo el tema, porque está como este trazo demasiado violento, ya que no se esperaría ya para un niño más grande. Pero ese es como por el que lo dicen.
ya muy probablemente tenga que ver como con ese elemento. Ya, y cuando veamos el té de la persona bajo la lluvia, vamos a ir viendo, porque por ejemplo, que ahora les voy a dar como la introducción y la otra semana vamos a empezar a verlo a detalle, que son como 50 indicadores, yo todavía estoy pensando cómo les voy a pasar eso en 1 hora y media, pero bueno, vamos a intentarlo. Por ejemplo, el piso así, si yo adulto dibujo así el piso, este trazo también es un trazo hostil, también indicador como de elementos medios violentos, ya porque por lo general un adulto va a dibujar trazo recto, así, ya. Entonces, todo lo que termina en formas puntiagudas son como indicadores de hostilidad. Todo lo que termina en formas más bien curvilíneas, por ejemplo, son indicadores de elementos un poco más inmaduros, ya o no tan realistas. Es como intentar suavizar, sí, es como muy, a veces como muy obvia la interpretación, pero es como intentar suavizar un poco ciertos elementos de la realidad, ¿ya? Lo mismo acá, o sea, si analizamos este dibujo, si se fijan, está mal hecho porque el paraguas no lo cubre del todo, sino que la persona, la cabeza, es parte del paraguas. Entonces, si entendemos que el paraguas son los mecanismos de defensa en el test de la persona bajo la lluvia, esta persona, sus mecanismos de defensa no están fuera de él, es como que son parte de él en el sentido de que hasta determinan casi su actuar y todo lo que él hace respecto a sus emociones. Y entonces quizá una persona muy poco consciente de sus mecanismos de defensa. Ya, pero insisto, es que es todo interpretativo. Lo mismo la lluvia. Parece ser que el paraguas que tiene no lo protege porque ¿por qué la lluvia atraviesa el paraguas? La lluvia debería ir por acá nomás, así. ¿Se fijan? Hay lluvia dentro del paraguas, acá. ¿Se ve la gotita? Sí, profesor. Por lo tanto, si se fijan, si entendemos el paraguas como mecanismos de defensa, pareciera ser que la lluvia es como que es como que tenga la casa, no sé, con techo y se me inunde la casa, digamos. Entonces, de punto de vista psíquico, es muy simbólico porque es como que esta persona, claro, tiene sus mecanismos de defensa, pero parece que no le sirven mucho. Y una muestra de eso es que se le llueve. Se le llueve, se le llueve igual dentro del paraguas, ya que es una cuestión muy extraña. Y así, o sea, un montón de elementos que son interpretables, ya incluso la lluvia, pues hay gente que hace gotitas de lluvia así, como muy perfecta, y hay gente que hace así, ¿ya? Ahí está lo que me preguntaba Carla recién, también pues son como elementos de que las emociones son percibidas de formas más hostiles, ya porque ahora aprovecho a hacer la introducción al test de la persona bajo la lluvia. Acepciones y muchísimos como detalles respecto a distintos elementos de esta grafía, ¿ya? Me caí, que me dice que la conexión es inestable. ¿O me escuchan? ¿Me escuchan, sí? Todo bien, profe, todo bien. Ah, ya, ok. El Zoom de repente me manda unos mensajes que está malo el micrófono, que tengo conexión inestable y no pasa nada malo. Puro 23. Ya, entonces, el test de la persona bajo la lluvia tiene harto análisis ahí de dimensiones, de proporciones, utilización de la hoja. Todo lo vamos a ver la próxima semana más a detalle, ¿ya? Pero en lo concreto, la consigna del té de la persona bajo la lluvia va a tener que ver con esto que sale acá, ¿ya? Con esto de los mecanismos de defensa frente a la adversidad, ¿ya? O sea, tienen que ver como principal consigna cómo responde la persona frente a la adversidad y cómo funcionan sus mecanismos de defensa. Entonces, aquí, por ejemplo, hay paraguas, pero como les digo, un paraguas que se llueve. Hay gente que se dibuja sin paraguas. Por tanto, desde el punto de vista de mecanismos de defensa, es como que no hubiesen mecanismos de defensa, ¿ya? Hay gente que se pone bufanda, abrigo, botas para el agua, paraguas gigantesco. Eso es como una, de cierta forma, como que hay una sobrepreocupación frente a la adversidad, que eso también puede ser un indicador sintomatológico, no patológico. Yo no diría que los test gráficos son patologizantes, pero sí pueden dar cuenta de la personalidad. Entonces, una persona que está sobreabrigada también es una persona que se sobreprotege o que está sobrealerta frente a la posibilidad de sufrir, ya o frente a la adversidad. Entonces, esa más o menos es la consigna de la persona bajo la lluvia, ¿ya? Y lo importante es complementarlo con otros test, como puede ser el de la persona humana, ya para ver cómo dibuja este humano, no en contexto de lluvia, ya porque es distinto. Que no se aplique como primera prueba diagnóstica en los niños porque es movilizante, ya porque la lluvia en general a la gente le produce ciertas sensaciones o percepciones en la línea de la sintomatología más depresiva, por lo general. Hay gente que le gusta la lluvia, obviamente. Pero en general la gente, si yo le pregunto a un niño qué siente cuando llueve, puede decirme que no le gusta porque está encerrado en la casa, o le da pena, o siente que está muy oscuro afuera, ¿ya? Entonces, el té bajo la lluvia tiene esas características que hacen que sean bastante útiles y que yo lo pueda utilizar, ¿ya? Y la consigna es que... eh,
Primero es que el paciente va a preguntar, ¿cierto?, cómo lo tiene que dibujar, con paraguas, sin paraguas, con paisaje. La consigna es la siguiente, tiene que decirle a la persona, dibuje una persona bajo la lluvia. Esa es la consigna. Entonces, cuando la persona insiste o le pregunta, usted le tiene que decir que en realidad lo importante es que lo dibuje como quiera, ya como desee, como le sea posible, ya. Recordarle que no hay una evaluación respecto a ese dibujo, por lo tanto que dibuje como le salga, pero la consigna es dibuje una persona bajo la lluvia. No es dibuje una persona con paraguas bajo la lluvia, no, es dibuje una persona bajo la lluvia. Esa es toda la consigna de este test, ¿ya? Y que lo interesante es que después uno le va a pedir un relato sobre lo que dibujó. Entonces a lo mejor aquí yo les puedo contar qué sé yo. No, que también es importante, ahí lo vamos a ver también, pero no es lo mismo que yo les cuente que este relato soy yo a que una persona X. ¿Ya? Entonces le podría decir, no, este es un niño que salió a jugar y se dio cuenta que estaba lloviendo, abrió su paraguas, pero su paraguas tenía unos agujeros, entonces el niño se empezó a mojar. Y además se empezó a inundar la calle donde vivía, entonces también se estaba mojando los pies. Entonces el niño se sintió medio incómodo por esta situación y se devolvió a su casa y se va a ir a secar. ¿Ya? Entonces, la historia, que otra vez, los gráficos y los proyectivos, a veces, esto de lo gráfico y lo proyectivo que es tan subjetivo, lo que nos marca mucho el relato que yo dé respecto al dibujo, ¿ya? Yo también le podía pedir, por ejemplo, que le ponga un nombre y una edad, ¿ya? Entonces, no sé, yo que soy un adulto que les cuento a lo mejor la historia de un niño, puede ser una lógica un poco más regresiva, ¿cierto? A mis mecanismos de defensa, ¿ya? Como que frente a la adversidad, yo tiendo a lo mejor a ir a mecanismos de defensa más propios de mi adolescencia, mi infancia, ¿cierto? Más que a enfrentarlos como un adulto. Ya, todo esto hipotéticamente, obviamente, yo inventé esa historia para fines académicos, digamos, pero puede ser un indicador, ¿ya? Le puedo pedir que le ponga un nombre. Y lo importante también, que el otro que la gente omite en las pruebas gráficas, las proyectivas, la actitud es súper importante, qué comentario hace, cuánto tiempo se demora, lo que le dijeron ahí a usted, Álvaro, o sea, que está demasiado detallado, por ejemplo. Ya, o sea, ¿qué sería importante ahí o que es llamativo? Más que el detalle, a mí me llamaría la atención y que ocurre con ciertos adolescentes y niños que dibujen una línea y la borran. No, no, me quedó perfecto. Y están así, dibujando una línea 30 minutos, por ejemplo. Eso es excesivo, o sea, habla ya no de un nivel de detalle, sino que habla de ciertos rasgos obsesivos, ya en lo cual tiene que me quedarme perfecto. Siento que lo primero que yo le digo es que no es una evaluación. Por lo tanto, si el trazo no le queda perfecto, tampoco pasa nada. Ya entonces yo podría pensar ahí en un niño, en un adolescente con un poquito de rasgos más obsesivos, ¿ya? Que insisto, yo tengo que contrastar en la entrevista, pero ya es un primer indicador importante, digamos. Entonces, la otra semana vamos a revisar el test de la persona bajo la lluvia, porque al final, como les digo, son aproximadamente unas 8 o 9 subsecciones para entender el test de la persona bajo la lluvia y son como 50 apartados por elemento. Entonces, tenemos para harto rato en eso. Voy a intentar buscar la versión más resumida posible o transmitirse de la mejor forma posible y a lo mejor que después lo complementen leyendo el resto de información que no alcanzamos a revisar. Pero eso, ya más que nada la clase de hoy yo quería introducir lo que son las etapas de la grafía, sobre todo en los niños al final, entre 0 a 12 años. Y eso fue más o menos lo que revisamos hoy. Pero eso, me quedó más corta la clase, no hubieran tantas dudas. Y en realidad no sé, algún comentario, alguna pregunta, porque si no, quedamos hasta acá y terminamos unos 10 15 minutos antes. Me encantó, profe. Ya, Es bien, que en realidad es algo como súper subjetivo, entonces uno va a tener que tener la pericia de contextualizar bien, de preguntar bien qué es lo que está exacto. dibujando y claro, entender que ahora es cierto lo de los trazos y de que hay gente que rompe la hoja, entonces eso ya también son cosas que uno no puede obviar. Claro. Entonces todos estos tips que nos han dado yo los encuentro, los valoro mucho y los voy a registrar como dentro de los tips. Y espero con ansia en la otra clase porque yo sé que falta harto por aprender y por interiorizar. Eso, profesor, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Entretenida esta materia. La otra semana, como les digo, al final es como ya, si dibuja. Después lo que se hace es que les voy a compartir de nuevo. Profe, una Mm, consulta, Dígame, bibliografía respecto a lo que vimos hoy día, usted la subió a la página. están, y sí, hay alguna, y de hecho aquí en la referencia les puse Ujú. algunos autores de Ah, donde saqué la información, le ya. agregué referencia, ¿ya? Sí. Ahí cuando veamos la persona bajo la lluvia, como es un test, tiene una autora, que es de apellido Esquivel, y ahí uno lee directamente la administración, la historia del test, ¿ya? Y ahí también les puedo ir dando los autores. Pero lo de esta clase lo saqué acá, ya de estas fuentes. Ah, ya, lo que le iba a decir es que
después lo que uno hace para analizar el test de la persona bajo la lluvia es que parte la hoja en cuatro. Entonces, por ejemplo, si la mayor concentración de los elementos está hacia aquí arriba a la derecha, significa algo. Si están hacia acá, significan algo. Si están más bien acá abajo, significa algo. Si están... Entonces, son un montón de datos y cosas que obviamente no hay que memorizarse porque nadie se lo sabe de memoria, pero estos tests que parecen súper subjetivos tienen un bagaje teórico re importante, ya que nos permite entenderlos como con más lógica y con más detalle. Ya, entonces ahí ya la otra semana vamos a ver ya elementos concretos. Yo pensé que no íbamos a alcanzar a ver hoy día cosas del test de la persona bajo la lluvia y por eso no lo agregué, como ya empezar a ver dimensión y todo, pero no importa, me quedo al menos tranquilo con que esto de las etapas lo entendimos bien. Así que eso, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, Todo súper. bien, Quedamos profe. hasta acá entonces. Aprovechen, ¿tienen clases después? Ya, van a tener más break entre clases. Negociación y resolución de conflicto. Ah, ya, de veras. Ya, ok. Ya, pues entonces los dejo para que tengan ahí un media hora en vez de los 10 minutos que nunca les doy. Siempre me paso. Profe, Así que aquí muchas me Gracias, gracias. profe. cuídense, que estén Gracias, bien. profe, que esté bien. Chao, chao, chao.